Hola, bienvenidos a este programa. El día de hoy estamos junto con nuestros tres mejores periodistas aquí en la casa de una persona muy especial. Él es Wilhelm Wundt. Yo soy Melanie y las tres periodistas que nos acompañan son Nicole, Valentín y Karen. Cada una de nosotras vamos a tener el honor de hacerle unas cuantas preguntas a esta persona tan admirable. Buenos días, señor Wilhelm. Mi nombre es Melanie. Un placer conocerlo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, señorita Melanie. El placer es mío. Me alegra mucho, señor Wilhelm. Entonces empezamos con la entrevista, si le parece bien. Claro que sí, señorita, cuando quiera. ¿Nos puede decir cuándo nació y cuál es su nacionalidad? Nací el 16 de agosto de 1832 y soy alemán. ¿Nos puede decir a qué se dedica en este momento? Soy filósofo, médico y psicólogo. ¿Nos podría hablar un poco sobre su familia? Claro, mi padre es un pastor luterano. Mi familia de parte paterna incluye varios científicos y médicos. Entonces ya sabemos de dónde sacó su inteligencia, señor Wilhelm. Así es, señorita. Ellos fueron una gran influencia para mí. Se nota, señor Wilhelm. ¿Y entre toda su familia hubo alguien que destacó como su mejor influencia? Así es, mi abuelo tenía un gran interés por mi educación y me llevaba frecuentemente de viaje para que aprendiera cosas nuevas. Sin embargo, fue una gran influencia porque me exigía que cumpliera con un riguroso programa diario que me tenía preparado, al cual de tener una absoluta precisión. ¿Y seguir con ese riguroso programa le sirvió de algo? Sí, ya que gracias a ese programa logré ingresar en la escuela Gymnasium Católico local. Verdaderamente la escuela es conocida por sus altos requisitos académicos. Ya que estudió allí, ¿nos puede contar su experiencia en esa escuela? La verdad es que fui bastante deficiente en el tema académico, tanto así que me aconsejaron que abandonara los estudios, por lo que mis familiares decidieron transferirme al colegio Gymnasium de Heidelberg, donde pude terminar el bachillerato en 1851. Entiendo. ¿Y cómo fue su carrera en la universidad? Me matriculé en la Universidad de Turingia para estudiar premedicina por mediación de un familiar de mi madre. Después de un año me cambié a la Universidad de Heidelberg, donde me gradué en 1855. Muchas gracias, señor Wilhelm, por su atención. Sin más que decir, me alegra mucho haber tenido esta gran oportunidad para saber un poco más de su vida. A continuación, lo dejaré con una de mis compañeras para que continúe con la entrevista. Muchas gracias a ti, señorita Melanie. Un placer haberla conocido. Lo mismo, señor Wilhelm. Realmente es un placer haberlo conocido. Buen día, señor Wilhelm. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Soy Nicole. Mucho gusto, Nicole. Me encuentro fascinado por esta gran invitación. Me alegra saber eso. ¿Le parece si seguimos aprendiendo un poco más de usted? Claro que sí, soy un libro abierto. Bueno, usted en su teoría menciona unos elementos separados. ¿A qué se refiere con esto? Sí, bien, para entender las experiencias inmediatas, debemos identificar los elementos separados que pueden ser sensitivos u objetivos. Estos primeros como el tacto, la vista, el gusto, y los segundos como los sentimientos. De allí parte la duda de la introspección de cuántas ideas puede contener la mente al mismo tiempo, ¿no es así? Y por otra parte, señor Wilhelm, ¿es posible responder a esta pregunta? Claro que sí. Gracias a muchos de mis experimentos podemos establecer que al estar expuestos a un estímulo por determinado tiempo, aquello que recordamos constituye la cantidad de ideas simples que son posibles de captar. Qué interesante, cada uno de sus experimentos han sido de gran aporte para la psicología. Estuve indagando algunos de ellos y de acuerdo a unos se estableció que las letras de manera individual y desorganizada ocupaban una gran cantidad de espacio en la conciencia, pero si se organizaban el sujeto podría captar muchas más. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y qué pasa con aquello que no recordamos? Sí, señorita. A esto lo llamé síntesis creativa, donde basados en este ejemplo, cada palabra no es el conjunto de sus letras unidas en una representación mental. Ahora bien, es importante recordar el término de apercepción, donde suponemos la existencia de dos grados de conciencia. El primero contiene todos aquellos estímulos que son percibidos en la realidad, pero solo algunos pasan al segundo grado, en el punto de mira
de la conciencia. Entonces, al integrar estos elementos en segundo grado, es que podemos formar un concepto de lo que son. Y cerramos esta entrevista con una pregunta demasiado importante. ¿Cuál es su perspectiva frente a la psicología? Bien, la psicología la percibo como la ciencia de experiencia que tiene por objeto la conciencia. Parte de mi trabajo se desarrolla bajo la idea de que la mente se puede estudiar bajo la experiencia inmediata. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días, le agradezco enormemente que me concediera esta entrevista. Me presento, mi nombre es Valentina Rojas. ¿Podría usted contarme un poco su primera perspectiva que tuvo de la experiencia? Sí, claro. La experiencia, en mi opinión, se divide en dos partes. En la experiencia inmediata que usan como medio para conocer algo, diferente de la experiencia inmediata que es la que se encarga de interpretar los estímulos. Pues qué interesante primera perspectiva. Ahora bien, quisiera usted explicarme un poco sobre la concepción dualista de la psicología y cada una de ellas. Puedo decir que se opone en toda la intelectualista, lo que propongo es basarme en las vivencias del sujeto en su condición inmediata. Necesariamente se considera el contenido de la experiencia psicológica como una conexión de procesos. Es todo lo que diré. Buenos días, señor Wundt. Me presento. Mi nombre es Karen Moreno. Primero que nada, quisiera agradecerle el permitirnos esta entrevista. Es un gran honor estar aquí hoy con usted. Buenos días, señorita Karen. Al contrario, gracias a ustedes por pensar en mí para esta entrevista. Es muy gratificante para mí. Me alegro, señor Wilhelm. Bueno, ¿qué le parece si empezamos con la entrevista? La primera pregunta que quisiera hacerle es, usted es conocido como el padre de la psicología experimental, ¿verdad? ¿Por qué se da este nombre? Sí, efectivamente, me dicen el padre de la psicología experimental. Imagínense que un día quise comenzar a investigar qué relación tenía la fisiología y la psicología. Ahí me di cuenta que se debía trabajar con los métodos experimentales propios de la fisiología para poder analizar el objeto de la psicología, es decir, la experiencia inmediata o experiencia interna. Luego de esto decidí institucionalizar la psicología con dos cosas. La primera fue un curso en 1862 llamado La psicología desde el punto de vista de las ciencias naturales y además me alegra decir que fui el creador del primer laboratorio experimental en 1879 en la ciudad de Lexington. Por esto me llaman el padre de la psicología experimental. Ok, sí, bueno, eso es realmente sorprendente, ¿no creen? Pero bueno, señor Wilhelm, mientras hablaba, recordé que usted creó un método introspectivo. ¿Nos podría hablar un poco de ello? Claro que sí. Mire, este método también me gusta llamarlo introspección experimental o autoobservación para analizar los procesos mentales de forma objetiva. El sujeto debe tener la capacidad de diferenciar sus experiencias con la comunidad. Bueno, señor Wilhelm, aparte, yo he escuchado que usted influyó grandemente en muchos investigadores. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que formé muchos investigadores conocidos hoy en día, entre ellos recuerdo a Kulpe, Cactel, Spearman, Teenager, Ángel. Me siento muy agradecido con ellos porque no solo me escucharon, también me llevaron mis ideas a muchas partes del mundo. Crearon diferentes laboratorios de psicología, presentaron muchos avances en la psicología. Bueno, sí, además tengo entendido que usted se autodenominó voluntarista. ¿Podría saber por qué? Mire, como le decía antes, a mí me interesa estudiar las estructuras del cerebro, pero para mí no todas las estructuras son iguales. Para mí cada cerebro tiene una estructura totalmente diferente. Se forma de las experiencias, los sentimientos, los pensamientos, las creencias de cada persona. Pero le doy un ejemplo a usted. En este momento podría decir que piensa igual que cuando tenía 10 años. Ok,
Eso quiere decir que la estructura de su cerebro cambia, así es siempre. Los pensamientos cambian, los gustos cambian, los recuerdos, las experiencias, lo cual quiere decir que la estructura cerebro cambia todo el tiempo, todos los días. Bueno, señor Wilhelm, eso sería todo por mi parte. Le agradezco mucho que nos compartiera un poco de su experiencia y esperamos verlo en una próxima ocasión.